Buenos días, les doy una cordial bienvenida. Les recuerdo, mi nombre es Lina Marcela Valencia, consultora de Quality Colombia S.A. en la especialidad de nómina. Damos inicio a la conferencia que tratará el tema Resolución 454 del 18 de marzo del 2020, aplicables a Manager Nómina. Agradecemos la presencia de todas las personas conectadas en este momento. Somos aproximadamente 60 personas participando de la conferencia. Les recuerdo que la mecánica de participación de los asistentes a la conferencia virtual es la siguiente. En la parte inferior del Zoom tienen habilitada la herramienta de preguntas y respuestas. Allí podrán escribir de qué ciudad es y la pregunta a realizar. Se realizará una recopilación de las preguntas y serán atendidas al finalizar el tema en un espacio de 10 minutos aproximadamente. Las dudas e inquietudes serán recepcionadas hasta el momento en que se dé inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, en este momento, para darle inicio a la capacitación, voy a proceder a compartir la pantalla para mostrarle la presentación. Vamos a compartir la pantalla. Regálame un momento, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre la resolución 454 del 2020 que fue publicada el 18 de marzo. En esta resolución se modifican los anexos técnicos de la resolución que contiene la estructura y contenido general del PILA, la cual es la resolución 2388 del 2016 y normas posteriores que hayan hecho modificación a dicha resolución. En esta resolución aplican varios cambios en el contenido y la estructura del PILA. El día de hoy vamos a hablar sobre los temas o los cambios más representativos en cuanto a los trabajadores activos. Y vamos a profundizar en aquellos que modifican la estructura de la planilla tipo E, que es la que genera Manager Nómina. Vamos a tocar un total de 5 puntos. Los primeros 2 los hablaré de manera muy general, ya que no realizan cambios en la estructura de la planilla tipo E. En los siguientes 3 cambios sí vamos a profundizar y les voy a mostrar la parametrización necesaria en Manager Nómina. El primer cambio que podemos observar en esta resolución y que es representativa es la creación de un nuevo tipo de cotizante, el cual es el cotizante tipo 64, que es el trabajador independiente. Este tipo de cotizante aplica para las personas que, estando privadas de la libertad, ejecutan alguna actividad para una persona o para una entidad y que les genera algún lucro. ¿Sí? Estas personas deben de tener una protección a riesgos laborales, ya que están realizando una actividad para una empresa o persona. Por lo tanto, se habilitó cotizarles a estas personas ARL. No se les cotiza EPS, ya que estas personas están cubiertas por la salud del régimen penitenciario. Estas personas se cotizarán o se les realizará la liquidación por medio de una planilla tipo Y, que son para personas independientes, ya que el Código Sustantivo del Trabajo no contempla o no permite firmar un contrato laboral con una persona que está privada de la libertad.
La base de cotización mínima para el administrador de riesgos es de un salario mínimo y el nivel de riesgos que se le cotizará al empleado o al trabajador penitenciario es de acuerdo a la actividad que esté ejecutando. Esta resolución en cada uno de sus cambios trae una fecha de implementación. La implementación de este tipo de cotizante 64 se realizó a partir del 1 de abril del 2020. El segundo cambio que podemos observar sería el ajuste del cotizante tipo 21. Es un tipo de cotizante de pronto no muy conocido, ya que lo manejan exclusivamente las entidades de salud, como las clínicas o los hospitales que tienen estudiantes de posgrado de salud. El cambio consiste en que ya no va a contar con el nombre estudiante de posgrado de salud, sino que cambia a ser residente en salud. Este tipo de cotizante aplica para aquellos médicos que están terminando sus estudios y están realizando sus prácticas en un hospital o en una clínica. Aparte de que cambia el nombre, ¿sí? Entonces ya la página del operador de pila puede realizar validaciones si la empresa que está realizando el aporte por el residente está autorizada para tener este tipo de personal a su cargo. La fecha de implementación de este cambio es a partir o comenzó a partir del 1 de julio del 2020. El tercer cambio es el tipo de salario. ¿Sí? Ya vamos a tener un campo en donde se debe de reportar el tipo de salario del empleado, si es fijo o si es variable y si es integral. También se iniciará la validación para la administradora de riesgos laborales. Y por último tenemos el reporte de la clase de riesgos, el cual vamos a entrar a detallar cada uno a continuación. Vamos a iniciar hablando con el tipo de salario del cotizante que está contemplado en el artículo 1 y numeral 10 de la resolución 454. ¿Sí? Anteriormente, el campo ya existe o ya existía, el cual se llamaba salario integral y se marcaba con una X para aquellas personas que tuvieran salario integral y para el resto del personal quedaba en blanco. El cambio consiste en que ya ese campo de salario integral pasa a ser tipo de salario y por lo tanto admite unas variables adicionales, como lo es, sigue admitiendo la X para indicar las personas que tengan salario integral y la resolución nos indica que esta X, la marcación X, se utiliza cuando el tipo de salario del cotizante sea integral de acuerdo a lo que está establecido en el artículo 132 del Código Sustantivo del Trabajo. Adicionalmente, vamos a poder marcar una F para las personas que tengan un salario fijo. Y la resolución nos indica que este valor la F se debe colocar cuando el tipo de salario del cotizante sea fijo en ejercicio de la libertad de estipulación y el monto de la remuneración ordinaria establecida como contraprestación directa del servicio se mantenga inmodificable. Y la variable V se utilizará para el salario variable. Y la resolución nos indica que este valor es reportado cuando el tipo de salario del cotizante sea variable en ejercicio de la libertad de estipulación y el monto de la remuneración ordinaria establecida como contraprestación directa del servicio resulte de las acciones ejecutadas o los resultados obtenidos por el empleado. Entonces vamos a profundizar cuando un empleado tiene un salario fijo, cuando un empleado tiene un salario variable. El salario fijo está constituido por elementos que al momento de contratar al empleado o firmar un contrato, se determina un valor fijo a pagarse por mes, por semana o por quincena. ¿Sí? Debemos de tener en cuenta que la sala laboral de la Corte Suprema en la sentencia 5
del 5 de octubre de 1987 señaló que el salario fijo, porque se reconozca trabajos suplementarios como horas extras, dominicales, viáticos o pagos de bonificaciones esporádicas, no significa que el salario se vaya a volver variable. Sí, sigue siendo un salario fijo con variaciones transitorias, pero sigue siendo un salario fijo. Entonces debemos de tener en cuenta esta característica para la marcación de los empleados en el campo tipo de salario del PILA. Y para las personas que tienen un salario variable es porque al momento de la contratación no se establece un monto de remuneración. No se va a conocer previamente, sino que va a ser como resultado de las labores que realice el empleado. Si es, por ejemplo, un vendedor, se va a establecer el salario de acuerdo a las ventas que se realicen, o si es una empresa de producción, según lo producido por el empleado. Sin embargo, existen empresas que aunque contratan empleados con salarios variables, les establecen un mínimo básico. ¿Sí? Eso significa que les van a establecer un salario básico mensual, pero este salario es muy mínimo. Digamos que la característica principal es la parte variable. Por ejemplo, una empresa contrata a un vendedor y le indica que su salario básico va a ser 400.000 pesos más las comisiones que pueda vengar. Pues 400.000 pesos al mes están muy por debajo del salario mínimo, del mínimo vital. Por lo tanto, la mayor característica es su factor variable. Por lo tanto, este sería un salario variable. Manager establece las variables F y V de acuerdo al salario que tenga en la hoja de vida del empleado. Si el empleado tiene un salario establecido en la hoja de vida, por lo tanto, Manager nos va a marcar una F en el plano del PILA. Si el empleado tiene como salario en la hoja de vida 0 o 1, nos va a colocar la V. Sin embargo, para las empresas que tengan un personal con un salario básico mínimo, entonces hay que realizar una parametrización especial en Manager, la cual vamos a detallar paso por paso para que ustedes la tengan presente. Entonces, retomando o resumiendo, podemos indicar que para las personas que tengan un salario fijo, simplemente el manager nos va a generar la marcación sin ningún problema. Si el empleado tiene un salario variable o a destajo, exclusivamente, no tiene ningún tipo de básico, el sistema nos va a generar la marcación V sin ningún problema. Ya la parametrización que les voy a detallar a continuación es para los empleados que tengan salario variable con un básico mínimo. ¿Por qué les indico que mínimo? Porque puede que la empresa les establezca a un empleado un salario de 900.000 pesos y les indique, les voy a dar unas comisiones por las ventas del punto como incentivo para el empleado. Pues esto no sería un salario variable, ya que la mayor característica es el salario fijo, que son 900.000 pesos. Y la característica menos representativa serían las comisiones. Bueno, antes de pasar a la parametrización en Manager, voy a recordarles la mecánica de participación de los asistentes a la conferencia virtual. En la parte inferior del Zoom tienen habilitada la herramienta de preguntas y respuestas. En ella, por favor, escribir de qué ciudad escribe el participante y plasmar allí la pregunta a realizar. Se realizará una recopilación de las dudas, las cuales serán atendidas al finalizar el tema en un espacio de 10 minutos aproximadamente. Las dudas e inquietudes serán recepcionadas hasta el momento en que se dé inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, entonces vamos a pasar la parametrización necesaria en Manager cuando
una empresa cuenta con empleados con salarios variables con un básico. ¿Sí? El primer paso que debemos de realizar es la creación de un tipo de salario. Para crear un tipo de salario, la ruta es nómina, catálogos, tipos de salario. Entonces vamos a realizar el proceso a realizar en Manager para que ustedes la tengan presente. Entonces ingresamos a nuestro Manager nómina y nos dirigimos a la ruta anteriormente mencionada. Vamos por la ruta nómina, catálogos, tipos de salario. Una vez hemos ingresado a la ruta, organizamos los tipos de salarios que tenemos creados en el sistema por código para tener en cuenta en qué consecutivo vamos. En mi caso, yo creé el consecutivo que me seguía era el 07. Entonces allí creé el tipo de salario, salario variable. Ya cada empresa o cada usuario le establece el nombre como de pronto lo puede identificar de mejor manera. Puede ser salario variable con básico o salario variable, bueno, la empresa lo decide. Entonces, los campos necesarios para crear un tipo de salario es establecer el código y este código lo tenemos que tener presente para un paso que vamos a tener más adelante. Entonces, nuestro tipo de salario en este caso quedó el 07. Vamos a establecer el nombre, salario variable, y vamos a diligenciar el campo valor. Allí debemos de colocar 100. Este campo nos indica que en qué porcentaje lo que se le pague al empleado por este tipo de salario va a formar base para seguridad social integral. En este caso, por ser salario variable, el 100% del salario o del básico va a formar base para la seguridad social, por lo tanto le colocamos la variable 100. Una vez diligenciados estos tres campos, código, nombre y valor, le damos clic en guardar y salimos de la ventana. Pasamos al punto número 2 o al paso número 2, que es crear un concepto, el cual permitirá guardar los días que labore el empleado. Para crear un concepto, la ruta a ingresar es nómina, catálogos, conceptos. Voy a proceder a mostrarles en Manager cada uno de los campos necesarios para diligenciar este tipo o este concepto a crear. Entonces, volvemos a nuestro Manager nómina y nos dirigimos por la ruta nómina, catálogos, conceptos, o contamos con un acceso rápido de conceptos en nuestra barra de herramientas. Organizamos los conceptos por códigos y vamos a visualizar o vamos a mirar dentro de los primeros códigos qué códigos tenemos libres para utilizar y crear nuestro concepto. Yo lo creé en el 007 y busqué un código que se me asemejara al tipo de salario, como para una identificación más fácil. Entonces, en este caso yo lo creé en el 007 y los campos necesarios para la creación del concepto es el código. Entonces vamos a establecer el código. No es obligatorio que tenga que ser el mismo código del tipo de salario, simplemente como para identificación. Si no tienen, si dentro de los códigos disponibles para los conceptos no hay uno que concuerde con el tipo de salario, no hay ningún problema, pueden tener otro código. Entonces, establecemos el código, el nombre del concepto, al final le vamos a colocar salario variable días para saber que este concepto es el que nos va a controlar los días laborados del empleado. En grupo vamos a colocarle el 01, ya que es un salario prestacional.
En grupo planilla vamos a colocar no aplica, ya que el salario de un empleado no representa una novedad en el PILA. Bueno, regálame un momento, por favor. Voy a compartirles la pantalla. No sé, por favor me indica si se ve manager en este momento. Allí se está viendo manager. Listo, entonces voy a iniciar con la creación del tipo de salario, ya que no me están visualizando de pronto el manager. Para crear el tipo de salario, vamos a crear el tipo de salario nuevamente. En manager, la ruta es nómina, catálogos, tipos de salario. ¿Sí? Como les estaba indicando, en la ventana, en el catálogo de tipos de salario, vamos a organizar por códigos los tipos de salario que tenemos creados en Manager Nómina en este momento. Y vamos a mirar cuál es el consecutivo que sigue para crear nuestro tipo de salario. En este caso, a mí me correspondió el código 07 y los campos necesarios a diligenciar es el código, en este caso 07, el nombre, en este caso le establecí salario variable, ya la empresa o usuario determina el nombre de acuerdo a, pues al criterio, puede ser salario variable con básico, salario variable. Y por último, vamos a diligenciar el campo valor. Allí vamos a establecer la variable 100, ya que todo el valor que se le liquida al empleado por salario variable va a formar base para el cálculo y pago de la prestación de la seguridad social integral. Por lo tanto, los campos obligatorios para crear un tipo de salario es código, nombre y valor. Como les indicaba, vamos a tener presente el código del tipo de salario para un paso que debemos de realizar más adelante. Una vez hemos realizado el tipo de salario, vamos a proceder a crear el concepto. La ruta para crear el concepto que nos va a guardar los días laborados del empleado es por la ruta nómina, catálogos, conceptos. O podemos acceder rápidamente por nuestra barra de herramienta en el acceso rápido de conceptos. De igual manera, vamos a organizar por códigos los conceptos que tengamos y vamos a mirar dentro de los primeros códigos cuáles tenemos disponibles para crear nuestro concepto. En este caso, yo pude crearlo en el 007 y se me facilita, digamos, la identificación porque mi tipo de salario fue 07, pero sin embargo, no es obligatorio de que coincidan los códigos, ¿vale? ¿Cuáles son los campos que debemos de diligenciar? El código, vamos a establecer un nombre, el nombre vamos a colocarle al final días para identificar que este concepto nos va a manejar los días laborados del personal que tenga salario variable con básico. En grupo vamos a colocar el 01 debido a que se trata de un salario prestacional, o sea, hace parte del salario. En grupo planilla vamos a establecer NA, ya que el salario de un empleado no representa una novedad en el PILA. Procedemos a diligenciar el recuadro que dice concepto forma base para, debido a que el salario debe formar base para EPS y AFP, vamos a colocar la opción empleado patrón.
Le activamos el check de salario, ya que el concepto es salario. Y sobre este concepto se va a calcular la ARL, se va a validar si tiene derecho al pago del auxilio de transporte o no, y va a formar base para las prestaciones sociales y para fiscales. Entonces, por lo tanto, vamos a proceder a activar el check a cada una de las opciones allí presentes. Posteriormente, vamos a diligenciar el tipo de concepto. En este caso es preliminar porque simplemente maneja los días. No se requiere parametrizar cuentas, ya que este concepto no contabiliza, y la unidad de medida va a ser en días, debido a que nos guarda los días laborados del empleado. Entonces les hago un recuento de los campos necesarios, que serían código, el nombre, el grupo y grupo planilla, diligenciar el recuadro de formar concepto para, tipo de concepto va a ser preliminar y la unidad de medida va a ser en días. Una vez hayamos diligenciado estos campos, le damos clic en guardar y salimos de la ventana. Pasamos al paso número 3. Que es la creación de un concepto que liquida el básico del empleado. Es un concepto que, por ejemplo, si es 400.000 pesos, este concepto va a permitir liquidar esos 400.000 pesos en la nómina del empleado. Entonces vamos a crear un concepto que va a ser exclusivamente para ello y la ruta para ingresar a crear un concepto es igual a la anterior, nómina, catálogos, conceptos. Entonces vamos a dirigirnos nuevamente a Manager, a realizar la creación de nuestro concepto que liquidará el valor del salario variable. Lo hice en un consecutivo siguiente, en el 008. Y los campos necesarios son el código, en este caso 008. Vamos a colocarle el nombre, puede ser salario variable o salario variable valor, aunque este es el nombre que va a salir en el desprendible de pago. Entonces, allí deben de tenerlo en cuenta para establecer el nombre. O puede ser salario vendedor o salario producción. Bueno, depende de la empresa. Vamos a diligenciar el grupo, igualmente salario prestacional. Grupo planilla NA, no es una novedad en pila. Y la marcación del recuadro concepto forma base para es igual que el concepto anterior. Forma base tanto para seguridad social integral como para fiscales y prestaciones sociales. Aquí sí se debe diligenciar el campo donde dice aplica distribución contable si la empresa aplica distribución. Entonces se deberá activar de acuerdo a la política que tenga la empresa. Si la empresa no maneja distribución contable, simplemente lo dejamos en no aplica. El tipo de concepto va a ser devengado, ya que este va a liquidar el valor del básico del empleado. Activamos el check de imprimir cantidad para que en el desprendible de pago se pueda visualizar los días que se le están pagando en básico. Unidad de medidas va a ser en unidades, ya que de acuerdo a los días laborados se le va a pagar el básico al empleado. Y se procede a parametrizar todas las cuentas contables que afectarán la contabilización de este salario. Entonces retomo, voy a hacer un recuento de los campos necesarios. El código, el nombre, vamos a diligenciar el grupo y grupo planilla. Vamos a seleccionar este concepto para que va a formar base. Si aplica o no distribución contable, vamos a establecer el tipo de concepto, en este caso de vengado. Vamos a activar el imprimir cantidad para que tanto en la nómina como en el desprendible de pago nos relacione los días que se le están pagando de básico.
unidad de medida en unidades y vamos a parametrizar las cuentas. Una vez diligenciados los campos, le damos clic en guardar y podemos salir de la ventana. Una vez realizado el paso número 3, pasamos al 4, que es la parametrización de un concepto fijo en el empleado. Para crear un concepto fijo en el empleado, debemos de ingresar por la ruta nómina, catálogos, empleado asociado, y vamos a dirigirnos en la pestaña conceptos. Entonces vamos a dirigirnos en Manager para realizar la parametrización del concepto fijo. Entonces, en este momento vamos a ingresar por la ruta nómina, catálogos, empleados asociados, o accedemos por medio de nuestro acceso rápido de la barra de herramientas en empleados. Buscamos el empleado que necesitamos parametrizar y nos dirigimos a la pestaña conceptos. Debemos de tener en cuenta, es importante, que el empleado como salario tenga 0. Puede ser 0 o puede ser 1. Ya el usuario del sistema determinará qué valor puede colocar allí. Puede ser 0 o puede ser 1. Y por medio de un concepto fijo, vamos a liquidar el básico del empleado. Para crear un concepto fijo en el empleado, le damos editar al empleado y le damos clic en el botón agregar. Cuando le damos clic en agregar, nos abre la ventana para crear nuestro concepto fijo. Entonces, en el campo de concepto vamos a colocar el concepto que creamos para el pago del básico del empleado. Si de pronto no nos acordamos del concepto, podemos darle clic en los 3 punticos y nos lleva al catálogo de conceptos donde lo podemos buscar. En este caso es el 008. Seleccionamos la opción de concepto fijo y en valor mensual vamos a colocar el valor del básico que la empresa le ha establecido al empleado. En este caso el ejemplo es de 400.000 pesos. En tipo vamos a colocarle proporcional a los días laborados, ya que los 400.000 pesos se le liquidarán de acuerdo a los días que el empleado haya laborado en la empresa. En caso de que el empleado reporte una suspensión, una licencia, una incapacidad, pues esos días serán descontados de la liquidación del básico del empleado. Nóminas a liquidar, colocamos la opción 0 en todas las nóminas y el sistema automáticamente nos crea la función que permite liquidar este valor en la nómina de pago. Y vamos a parametrizar las fechas a partir desde cuándo va a aplicar el concepto fijo en la nómina. Puede ser la fecha de ingreso del empleado si se le estableció desde el momento en que ingresó o a partir del momento en que se le estableció ese tipo de salario. Como no sabemos hasta cuándo el empleado va a tener este tipo de salario, podemos definir una fecha como 9/29/12/31, que sería de manera indefinida. En caso de que el empleado cambie, se le establezca un salario fijo, pues vendríamos y inactivaríamos el concepto. En este caso lo activamos y le damos clic en guardar y nos queda creado el concepto fijo en el empleado. Entonces, es importante que en la hoja de vida del empleado el valor del salario sea 0 o sea 1 y cuente con su concepto fijo. Y vamos a realizar el último paso, que es la parametrización en la clase de nómina. Para parametrizar el tipo de salario
variable en la clase de nómina, ingresamos por la ruta nómina, catálogos, clases de nómina. Entonces, vamos a dirigirnos a Manager y voy a mostrar paso a paso cómo configurar la clase de nómina. Vamos por la ruta nómina, catálogos, clases de nómina. Vamos a configurar el concepto en todas las nóminas de pago en donde hayan empleados que vayan a tener el salario variable. Si tenemos nóminas quincenales y nóminas mensuales y en ambas hay empleados con salario variable, entonces en ambas nóminas debemos de hacer este procedimiento. Entonces seleccionamos la clase de nómina, le damos clic en propiedades y le damos clic en editar. Yo ya lo tengo creado, es el concepto 007, pero lo voy a quitar para hacer el proceso desde cero. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a seleccionar, después de darle modificar, editar, vamos a seleccionar el concepto de salario básico. ¿Sí? Le damos clic en modificar y vamos a copiar la función que está allí. Damos control C para copiar. No debemos de tener especial cuidado de no modificarla, simplemente la vamos a copiar. Para mayor seguridad le damos cancelar para no aplicar ningún cambio a esta función. Y vamos a darle clic en agregar. Y vamos a establecer en la clase de nómina el concepto que creamos para el manejo de los días, que en este caso sería el concepto 007. Y vamos a proceder a pegar la función que copiamos del salario básico y lo único que vamos a hacer es al número que está al final, lo vamos a cambiar por el tipo de salario que creamos, que yo les había indicado que debemos de tenerlo presente. En este caso yo creé el 07, entonces vamos a establecerle allí 07 y debemos de tener cuidado de no modificar ningún otro parámetro de la función. Le damos clic en guardar y ya allí nos queda creado el concepto de salario variable días en nuestra clase de nómina. Procedemos a dar guardar y salir. Con estos 5 campos, con estos 5 pasos que realizamos, ya tenemos configurado Manager para liquidar empleados con salario variable con un básico. Solamente se hace una sola vez lo que es la creación del concepto, de los dos conceptos y la parametrización en la clase de nómina. A cada uno de los empleados sí debemos de parametrizarle el concepto fijo, de acuerdo al básico que se le haya establecido. Y les voy a mostrar una nómina donde se liquide este tipo de personal. Yo ya tengo una liquidada en Manager. Como podemos observar, el empleado 1 tiene salario variable. Y podemos observar que la base es 0, puesto que en la hoja de vida tiene 0. 15 días de salario variable, ¿sí? Entonces el básico son 200.000 pesos en una quincena. El sistema liquida auxilio de transporte debido a que el empleado tiene activo el pago del auxilio de transporte. Y pues se le realizan las novedades común y corriente para el pago de las comisiones. En este caso, en este ejemplo, el empleado devengó 1.265.000 pesos de comisiones y el sistema realiza las deducciones de salud y pensión y establece un neto a pagar. El empleado 2 es un empleado que tiene un salario fijo. El sistema le liquida sus 15 días de salario básico, auxilio de transporte y sus deducciones. Y voy a proceder a mostrar en el fila en donde vamos a poder observar la marcación
de salario fijo y salario variable. Generamos nuestra planilla unificada común y corriente. El mes que liquidé fue agosto. El empleado 1, podemos observar en el campo que está después del salario, nos va a colocar la variable V. Entonces el sistema nos estableció correctamente la variable. El campo salario aparece con el salario mínimo, ya que al empleado tener valor 0 en el salario, el sistema obliga a este campo a hacer el mínimo, ya que las cotizaciones a seguridad social no se pueden realizar por una base inferior a este valor. No se pueden realizar por una base inferior al salario mínimo. Y podemos observar que en las variaciones transitorias nos aparece el valor de las comisiones que el empleado tuvo en el mes. Ya que en la segunda quincena, bueno, voy a mostrarles la segunda quincena de estos empleados. Resulta que en la segunda quincena nuestro empleado con salario variable, bueno, se le liquidaron los 15 días del básico y devengó unas comisiones de 540.000 pesos. Debido a que lo que ganó en la primera quincena más lo que se ganó en la segunda quincena superan los 2 salarios mínimos, el sistema le descuenta la parte de auxilio de transporte que le pagó en la primera quincena. Por lo tanto, descuenta el auxilio de transporte y realiza las deducciones de seguridad social. Y el empleado con salario fijo pues no tuvo ningún tipo de cambio. Entonces, las comisiones que devengó el empleado, tanto en la primera quincena como en la segunda quincena, se van a ver reflejados en el campo de variaciones transitorias de salario. El tipo de salario es obligatorio para los siguientes tipos de cotizantes: para los dependientes, para los empleados que son de servicio doméstico, para estudiantes régimen especial, ley 789 del 2002, para profesor de establecimiento particular, para cotizantes miembros de la carrera diplomática o consular y para estudiantes de prácticas laborales en el sector público. Para los demás tipos de cotizantes, este campo deberá de ir en blanco, no deberá reportar ninguna de las 3 variables. Ya que tratamos el tema de los salarios, del tipo de salarios, voy a hacer un paréntesis para explicar la parametrización de un empleado con salario fijo, básico, para un empleado con salario integral. Para un empleado que tenga un salario básico, ¿sí?, que es el salario al cual se le hacen los aportes a seguridad social integral al 100% de lo devengado, se le deberá establecer en la hoja de vida el valor del salario que el empleado se le haya establecido mensualmente. Este valor es mensual y en tipo de salario vamos a colocarle salario ley 100. Como lo explicaba al momento de crear el tipo de salario variable, en el campo valor deberá de ir 100, ya que todo lo que el empleado se le pague por salario o todo lo que forme base para prestación de seguridad social integral, se le aplicará el 100% para la cotización de la seguridad social. Entonces, por eso este campo debe ir al 100. Es importante que de pronto si están evidenciando que si en la nómina, a pesar de que el empleado tenga un devengado,
le esté liquidando por menos valor la seguridad social, hay que realizar la revisión de este concepto. Cuando vamos a, bueno, esto con respecto a los empleados, que es un salario ley 100, ¿sí? Que se le paga toda su seguridad social, sobre todo el valor que se le pague por salarios y que la empresa pues, realice el pago de sus prestaciones sociales. Es un salario básico, es un salario ley 100 y se le establecerá en la hoja de vida el valor del salario. Y en el campo valor del tipo de salario deberá de ir 100%. Cuando contamos o cuando vamos a parametrizar un empleado salario integral. La norma indica que los empleados con salario integral son aquellos que ganan más de 10 salarios mínimos y que allí están incluidos su factor prestacional, es decir, sus prima y cesantías de interés. También indica la norma que los aportes a seguridad social sobre los salarios integrales se realizarán sobre el 70% de su salario. Entonces, estas personas van a tener en el campo salario en un total de 13 salarios mínimos, ya que la norma indica que son 10 salarios mínimos el factor prestacional y el factor restante sería el factor prestacional que no forma base de seguridad social. En un total serían 13 salarios mínimos. Por lo tanto, se realizará el cálculo sobre el salario mínimo de los 13 salarios mínimos y ese valor es el que vamos a parametrizar en la hoja de vida del empleado que tenga un salario integral. Serían 11.411.000, pongámosle 439. Y en tipo de salario vamos a seleccionar el tipo de salario integral. Para este tipo de salario vamos a observar que en el campo valor el porcentaje es 70, ya que el 70% del salario integral es lo que va a formar base para el pago de seguridad social integral. Es decir, para la cotización de EPS, pensión, ARL y para fiscales. Entonces ya podemos observar la diferencia en la parametrización de un empleado con salario normal o salario ley 100 y un empleado con salario integral y un empleado con salario variable, con básico. Si un empleado tiene el total de su salario por destajo, ¿sí? Es decir, que su salario se define netamente por las comisiones, pues como ya lo había mencionado, en salario debe ir 0 y en tipo de salario será el 01, el salario básico, el salario ley 100. En ellos no hay que realizar ningún tipo de parametrización especial. Me permito recordarles, si tienen alguna duda e inquietud, la mecánica de participación de los asistentes a la conferencia virtual, la cual es la siguiente. En la parte inferior del Zoom tienen habilitada la herramienta de preguntas y respuestas. Allí deben de escribir de qué ciudad es el participante y la pregunta a realizar. Se realizará una recopilación de las dudas, las cuales serán atendidas al finalizar el tema en un espacio de 10 minutos aproximadamente. Las dudas e inquietudes serán recepcionadas hasta el momento en que se dé inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Ahora, el siguiente cambio que tuvo la planilla tipo E es la validación
de la ARL de los cotizantes. En general, no hay ningún tipo de parametrización especial en nómina, sino que de pronto ya algunas de las personas lo hayan notado, que cuando realizan o cuando generan una planilla unificada en la página del operador, pueden observar que el operador genera unas alertas informativas de si la IPS o la AFP a la cual se está cotizando o a la cual se le está cotizando un empleado corresponde a la que está reportado en la base de datos BDUA, la base de datos única de afiliados en caso de la salud, o en el RUAF, registro único de afiliados en caso de pensiones. Entonces, con el sistema les indica a los usuarios si se está realizando de manera correcta los aportes a salud y pensión. Ahora, en este cambio, la resolución 454 implementó esta misma validación para la administradora de riesgos profesionales. Es decir, ya el sistema o el operador va a emitir alertas en caso de que la cotización al administrador de riesgo de salud, riesgos profesionales de un empleado no corresponda con lo que se está reportando en la base de datos que el Ministerio de Salud y Protección Social ha hecho llegar a cada uno de los operadores. Las validaciones que realizará el operador está enfocado en cuanto que a la fecha de afiliación a la ARL coincida con el periodo de cotización. También valida de que la ARL esté correcta, que se le esté realizando el pago a la ARL que corresponda, y el sistema generará unos avisos netamente informativos. El operador no realizará cambios en la planilla. Si usted generó la planilla y le da seguir o autocorregir, el operador realizará los aportes donde usted lo estableció en la planilla, más no el operador va a hacer cambios. Por lo tanto, es netamente informativo. El fin el fin con el que el gobierno ha establecido esta validación es garantizar de que se realice de manera correcta los aportes a las administradoras de riesgos profesionales, minimizando reprocesos tanto para el empleador como para las administradoras de riesgos profesionales. Esta validación comenzó a ser implementada a partir del 1 de julio del 2020, igual que el campo tipo de salario. El tipo de salario también comenzó a regir a partir del 1 de julio del 2020. De igual manera, voy a entrar a explicar la parametrización necesaria que deben de tener los empleados de la ARL para que no genere ningún tipo de inconvenientes al momento de subir el archivo plano a la página del operador. Entonces vamos a dirigirnos a Manager y lo primero que vamos a validar es la ARL. ¿Sí? Para ingresar a la ARL vamos por la ruta nómina, catálogos, administrador de riesgos profesionales. Vamos a seleccionar la ARL que tiene la empresa. En este caso es ARL Sura. Al darle clic en propiedades, vamos a validar de que en el campo equivalente el sistema tenga correctamente el código que le corresponde a la administradora de riesgos profesionales. Ya que de aquí de este campo es que el sistema toma la información para el diligenciamiento o creación del archivo plano pila. Si en este campo hay un código diferente al que le corresponde a la ARL, pues se podrán generar errores al momento de subir el archivo plano a la página del operador. Esta sería la primera validación que debemos de realizar
que nuestra ARL esté correctamente parametrizada. Cabe aclarar que el código que tenga la ARL no tiene que coincidir con el código equivalente. La ARL puede tener cualquier código, lo puede establecer la empresa. Lo que sí es obligatorio es que en el código equivalente esté el código que le fue asignado a la ARL por el gobierno. Una vez hayamos validado la ARL, vamos a validar que nuestros empleados tengan la ARL correcta. Seleccionamos a los empleados o al empleado que de pronto esté presentando incidente y vamos a validar que en el campo ARL efectivamente tenga la ARL que tenemos establecida. En este caso el código es 1411 y que su nivel de riesgo o la tasa sea correcta. Y por último, vamos a realizar una validación a nivel de empresa. Para ingresar, debemos ingresar con el usuario ADM. Vamos a ingresar a la empresa, entonces la ruta sería Sistema Empresas. Seleccionamos la empresa y en la pestaña Nómina debemos de validar que en el código ARP, ¿sí?, tenga efectivamente el código de la ARL en donde está afiliada la empresa. Son las tres validaciones que debemos de tener en cuenta para que el empleado y la empresa tenga correctamente la ARL asignada. Y el último cambio que nos afecta la generación de la planilla tipo E es el reporte de la clase de riesgo, ¿sí? El campo en el archivo plano ya existía. Sin embargo, los operadores no realizaban validación sobre este campo. Y muchas veces podía irse en blanco y pues la operadora no generaba ningún tipo de alertas ni errores. Ya con la implementación de la resolución 454 a partir del 1 de julio, el reporte de la clase de riesgo es obligatoria. Por lo tanto, aunque el empleado tenga novedades de ausentismo, sean licencias, sean incapacidades, vacaciones o licencias de maternidad, la clase de riesgo igualmente deberá de reportarse en el archivo plano. Para las únicas personas que no es obligatorio el reporte de la clase de riesgo es para aquellos que no están obligados a cotizar ARL. Por ejemplo, los aprendices SENA que están en etapa lectiva. La parametrización necesaria de las clases de riesgos es la siguiente, porque debemos de hacer una parametrización especial. Entonces vamos a dirigirnos a Manager Nómina y vamos a dirigirnos a las tasas ARL. La ruta para ingresar a las tasas ARL es Nómina, Catálogos, Tasas ARL. Allí vamos a seleccionar cada una de las tasas, le damos clic en Propiedades y vamos a colocar en el campo equivalente el número que le corresponde al nivel de riesgo. Al nivel de riesgo 1 le vamos a establecer el 1 y vamos a validar que el porcentaje presente en el campo valor corresponde efectivamente a este nivel de riesgo. Damos clic en guardar y la misma mecánica vamos a utilizar con todos los niveles de riesgos. Para el riesgo nivel número 2 vamos a colocar 2 y vamos a validar que el porcentaje establecido en el campo valor sea correcto. En este caso, el riesgo número 2 tiene un porcentaje del 1.044%. Y así debemos de tener todas nuestras tasas ARL.
Y adicionalmente deberá existir una tasa ARL en NEA para los tipos de cotizantes que no están obligados a realizar aportes a las administradoras de riesgos laborales, como por ejemplo los aprendices en etapa lectiva. En este caso, el campo equivalente deberá de ir en cero, en blanco, ya que este campo deberá de reportarse en blanco para los aprendices en etapa lectiva. Una vez debidamente diligenciado cada uno de los niveles de riesgo, voy a proceder a mostrar en dónde se podrá visualizar este campo en la planilla unificada pila. Al finalizar el plano, después de donde se relaciona el, bueno, aquí tengo el empleado 2. Por ejemplo, mi empleado 2 tenía una ARL que no era correcta, entonces debo de colocar la ARL que le corresponde o donde está afiliada a la empresa. Entonces, en nuestro archivo plano, después del código de la ARL, vamos a encontrar un campo que se llama tasa ARL equivalente. Allí se va a visualizar el nivel de riesgo que tiene cada uno de nuestros empleados. Es importante que cada una de las empresas que generan el archivo plano por medio de Manager Nómina realice la actualización del sistema para que pueda generar el archivo plano con los cambios establecidos por la resolución 454 del 2020, ya que si no se reporta de manera correcta el campo, tipo de salario y el reporte de la clase de riesgo, el operador no va a permitir subir y generar el pago de la planilla unificada PIL. Para aquellas empresas que todavía no han realizado la actualización del sistema, ya que para actualizar se debe realizar un protocolo, que es la generación o creación de un escenario de pruebas para la realización de labores que se realizan día a día en la empresa para validar que la actualización aplique correctamente en la empresa. Para todas esas empresas que todavía no han aplicado la actualización, se les dejará un ejecutable alterno en el cual únicamente accederán a él para la generación del archivo plano. Hasta tanto no actualicen, entonces van a tener dos ejecutables. Uno, por donde van a realizar las labores diarias de la empresa, y el ejecutable alterno solamente para generar el pila. Ya en el momento en que la empresa realice la actualización a la última versión, ya van a contar solo con un ejecutable donde realizarán todas las tareas. Con esto hemos terminado la capacitación del día de hoy. Entonces damos paso a la sesión de preguntas e inquietudes.